Cada día millones de personas caminan sobre ellos. Sus zapatos rozan el asfalto, el tránsito de vehículos también. Los autobuses cruzan las intersecciones sin saber que 3 metros bajo las ruedas algo espera, y ha esperado durante 2000 años. No estaban en ruinas remotas ni en desiertos visitados por turistas, en calles completamente normales, tanto en Croacia como en Francia, Madrid y Barcelona, siguiendo exactamente el trazado que hace 20 siglos conectaba Cartago Nova con Roma. Y es que la tierra no olvida, y cuando las máquinas perforan, cuando los arqueólogos descienden con sus brochas, ocurre algo extraño. No es que descubran el pasado, es que lo despiertan. Capítulo 1. El imperio que nunca se fue. Año 150 después de Cristo. El imperio romano alcanza su máxima extensión, 4 millones de kilómetros cuadrados, desde las brumas de Britania hasta el calor implacable del Sáhara Oriental, desde el Atlántico hasta Mesopotamia. 90 millones de personas hablan latín, griego, arameo, púnico, pero todos, absolutamente todos, caminan por las mismas calzadas. 300.000 kilómetros de carreteras. Y es que la cifra acaba de cambiar. En noviembre de 2025, un equipo dirigido por Pau de Soto en la Universidad Autónoma de Barcelona publicó el atlas digital más completo jamás realizado del sistema vial romano, Itinere, utilizando tecnología GIS, imágenes satelitales, fotografías aéreas de la posguerra hechas por el ejército estadounidense y textos antiguos como la tábula peutingeriana, reconstruyeron lo que creíamos perdido. Antes se creía que las carreteras romanas ocupaban en total 188.555 kilómetros. El nuevo dato es 299.171 kilómetros. Más de 100.000 kilómetros aparecieron de la nada. No estaban perdidos, solo olvidados. Fosilizados bajo autopistas modernas, cubiertos por siglos de sedimento, absorbidos por ciudades que jamás dejaron de existir. Porque aquí está el secreto. Europa nunca dejó de ser romana, solo cambió de nombre. Las calzadas romanas no eran como imaginamos. No eran losas perfectas de mármol recorriendo paisajes épicos, eran capas de grava compactada, elevadas sobre el terreno, con un ligero desnivel para evacuar el agua. Técnica de ingeniería, durabilidad milenaria. Los ingenieros del siglo XIX estudiaron las calzadas romanas para construir las primeras carreteras modernas, copiaron lo que funcionó durante miles de años. Solo el 2,7% de esos 300.000 kilómetros ha sido excavado con certeza. El resto existe como ejes fosilizados, un miliario aquí, un puente allá, restos de una ciudad conectada con otra. Los arqueólogos trazan líneas probables sobre mapas topográficos, pero saben que están ahí, bajo cada ciudad europea, bajo cada pueblo conectado por carretera. Hay una verdad oculta. Los romanos ya estuvieron ahí, ya trazaron la ruta, ya decidieron por dónde pasaría el futuro. Capítulo 2. El Cupido que despertó después de 2000 años. Alexandra Page, arqueóloga principal del Museo Arqueológico de Istria, recuerda el momento exacto. Nuestro esfuerzo ha valido la pena. Hemos despertado a Cupido de un sueño de 2000 años. La sensación es increíble, algo que ocurre una sola vez en la vida. Fue encontrado al final de la jornada laboral, mientras llovía. La noticia saltó en noviembre de 2025. Calle Castropola, centro histórico de Pula, Croacia. Una empresa privada planeaba construir un hotel boutique. Las excavaciones preventivas revelaron lo que siempre revelan en Pula, otra capa de la ciudad romana. Mosaicos, frescos policromados, fragmentos de mármol, y entonces, 3 metros bajo el nivel moderno de la calle, apareció él, un niño dormido. No, un dios dormido. Eros, Cupido, el dios del amor, tallado en mármol blanco de grano fino, casi 1 metro de longitud, encontrado en 2 fragmentos como si alguien, en algún momento de la antigüedad, hubiera decidido partirlo. O quizá fue el colapso del techo de la domus que lo protegía. Quizás fue un terremoto o la violencia de las invasiones bárbaras.
Pero lo extraordinario no es solo su preservación, es su iconografía. El dios descansa sobre una piel de león. Su cabeza reposa sobre la cabeza del león muerto, símbolo de poder domesticado, fuerza sometida al amor. Y junto a él, casi invisible, una pequeña lagartija tallada en el mármol. Silvana Petesic, curadora del museo, que por cierto lleva el nombre del dios de los bosques romano, lo explica con asombro contenido. Solo unos pocos ejemplos comparables en Europa permanecen tan completos. La lagartija es un detalle excepcional. En la iconografía romana aparece raramente. Su presencia junto al Cupido dormido sugiere regeneración, renacimiento, el ciclo eterno de la vida y la muerte, porque este niño no está simplemente dormido, está en el umbral, entre el sueño y la muerte, entre el amor y el olvido, entre la vida y lo que viene después. Los romanos colocaban estas estatuas en dos contextos, tanto en las tumbas de niños muertos prematuramente como protección simbólica y consuelo para las familias, como en las villas de la élite, siendo objetos de devoción doméstica. En ambos casos, el mensaje era el mismo: el amor trasciende todo, incluso la muerte. El amor duerme, pero nunca muere. La domus donde fue encontrado pertenecía a una familia de la élite en el siglo II después de Cristo, la Edad de Oro de Pula. La ciudad, entonces llamada Pola, era un puerto crucial en el Adriático. Templos monumentales, un anfiteatro colosal que aún se yergue, villas decoradas con mosaicos que rivalizaban con los de Roma. Y en una de esas villas, alguien encargó esta escultura. Pagó a un taller especializado, eligió el tema Cupido durmiente, eligió los símbolos del león, la lagartija y la colocó en un lugar de honor. Durante 2 siglos, esa familia vivió con el dios dormido. Generaciones nacieron y murieron bajo su mirada cerrada, hasta que en algún momento en el siglo III o el IV, todo colapsó. La villa fue abandonada, el techo se hundió, los muros se derrumbaron, y el dios niño de mármol quedó enterrado durante siglos. Ahora, 1800 años después, está siendo limpiado con láser. Será expuesto permanentemente en el Museo Arqueológico de Istria. Los turistas podrán mirarlo, pero seguirá durmiendo, porque eso es lo que hace el amor: espera. Capítulo 3. El fuego y el vino. La necrópolis de Olbia. A 1300 kilómetros al oeste de Pula, en Gers, sur de Francia, otro grupo de arqueólogos descubre algo diferente. No es un objeto, sino un proceso. Fue en octubre de 2025. El Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva de Francia excavó una zona de 800 metros cuadrados antes de ampliar una carretera departamental. Encontraron 160 estructuras de cremación romana, datadas entre los siglos I al III después de Cristo. 160 piras funerarias, 160 rituales, 160 despedidas. La necrópolis pertenece a Olbia, colonia griega fundada en el 325 a.C. por colonos de Masalia, la actual Marsella. Bajo control romano, Olbia se convirtió en un puerto próspero, parte de la colonia de Arles, conectada por una calzada costera que llevaba hasta Toulon, y cuando sus habitantes morían eran llevados aquí, fuera de las murallas de la ciudad, junto a la carretera, donde los viajeros podían verlos y recordarlos. El proceso era meticuloso. Primero se excavaba una fosa rectangular, en el centro un surco más profundo para permitir la circulación de aire, ventilación para el fuego. Luego se construía una pira de madera sobre la fosa. El cuerpo del difunto era colocado sobre un lecho o una estructura de madera. Los arqueólogos lo saben porque encontraron clavos mezclados con los huesos calcinados. Alrededor del cuerpo se colocaban objetos: cerámica, lámparas de aceite, monedas, perfumes, todo lo necesario para el viaje al más allá. Y entonces encendían el fuego. Las paredes de la fosa se volvieron rojas por el color extremo. Los objetos de bronce se derritieron. El vidrio se deformó. Los huesos se tornaron blancos, calcinados a temperaturas superiores a 800 grados Celsius. Una vez que las llamas se apagaban, comenzaba la segunda fase del ritual. Algunos restos de la pira se dejaban intactos, convirtiéndose directamente en tumba. Otros eran parcialmente vaciados, y los huesos cremados se depositaban en urnas o, en muchos casos,
Simplemente se apilaban en pequeños montones. No siempre había urnas de cerámica o vidrio, a veces solo un montón de huesos blancos cubiertos de tierra. Esto podría ser por diferencias sociales, culturales o incluso personales. Los arqueólogos aún no lo saben con certeza, pero lo más fascinante viene después. Sobre muchas tumbas, los habitantes de Olbia instalaban un conducto de libación, un tubo hecho con ánforas reutilizadas del comercio marítimo. El ánfora se enterraba verticalmente sobre la tumba, con su abertura redondeada emergiendo a nivel del suelo. Luego se cubría todo con un techo de tejas planas y semicirculares. El conducto quedaba expuesto, accesible, y las familias volvían en días festivos romanos dedicados a los muertos. Por ejemplo, la Sferalia el 21 de febrero, las Lemuralia el 9, 11 y 13 de mayo, vertían vino por los conductos, cerveza, hidromiel, perfume, aceite de lámparas, monedas, y así alimentaban a sus muertos. No metafóricamente, literalmente creían que el líquido descendía hasta los huesos, que el difunto lo recibía, que los dioses del inframundo lo aceptaban como ofrenda. El informe del instituto destaca cómo estas prácticas funerarias nos recuerdan que los ritos antiguos eran ricos, variados, imbuidos de múltiples significados, algunos de los cuales permanecen misteriosos incluso hoy en día. 160 personas, 160 rituales únicos, 160 familias que volvieron año tras año a verter vino en la tierra. El amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. Capítulo 4. Lo que sigue bajo nuestros pies. 3 descubrimientos arqueológicos, 3 lugares diferentes, una verdad común. Roma nunca se fue. El Cupido de Pula será restaurado, expuesto, estudiado, los turistas lo fotografiarán, los académicos publicarán estudios, pero bajo las calles de Pula hay otros 100 edificios romanos sin excavar. De hecho, bajo el foro principal, enterrado a pocos metros de profundidad, yace un complejo monumental completo, inaccesible porque es demasiado caro para excavar, así que ahí permanece. La necrópolis de Olbia sigue extendiéndose. Los arqueólogos ya identificaron otras zonas funerarias en excavaciones de 2022 y 2023. Probablemente la necrópolis original se extendía varios kilómetros a lo largo de la costa. Cada vez que se construye una carretera, aparecen más tumbas, más conductos de libación, más rituales olvidados. Y el mapa de itinerario sigue creciendo. Pau de Soto y su equipo planean añadir rutas marítimas, conexiones fluviales, evolución cronológica de las carreteras. Cada año, arqueólogos de toda Europa suben nuevos datos y cada año aparecen más miliarios, más puentes, más evidencia de que las calzadas romanas están aquí, bajo nosotros, esperando. Solo conocemos con certeza la ubicación del 2,7% de los 299.171 kilómetros de calzadas romanas. ¿Qué significa eso? Pues que el 97,3% restante sigue ahí, oculto, fosilizado en el paisaje, absorbido por autopistas modernas, convertido en caminos rurales, olvidado bajo campos de trigo y estacionamientos de supermercados. Darko Komso, director del Museo Arqueológico de Istria, lo dijo de forma poética. El Cupido dormido no solo es una obra maestra del arte romano, también es un puente entre la ciudad antigua y la moderna. Nos recuerda que bajo cada piedra de Pula yace otra historia esperando ser redescubierta. Cada piedra, no solo en Pula, en toda Europa. Cada ciudad con más de 2000 años de antigüedad es, en realidad, múltiples ciudades apiladas. Roma construyó sobre asentamientos celtas, los visigodos construyeron sobre Roma, la Edad Media construyó sobre los visigodos y la modernidad construyó sobre todo lo anterior. Y ahora, cuando excavamos, no es que encontremos el pasado, estamos descubriendo que el pasado nunca dejó de existir, solo lo cubrimos. El tejido urbano europeo es una herencia de Roma. La mayoría de las ciudades europeas ya existían en época romana, ya estaban conectadas entre sí. Las carreteras que usamos hoy siguen en gran medida el trazado romano, no porque lo copiáramos conscientemente. Los romanos eligieron las rutas más eficientes y esas mismas rutas siguen siendo las más eficientes 2000 años después.
Por las calzadas romanas se movieron millones de personas, se propagaron nuevas ideas y creencias, avanzaron las legiones, el comercio conectó 3 continentes. Pero también por esas mismas calzadas avanzaron las plagas, la peste antonina de viruela, la peste de Justiniano, las invasiones bárbaras. Las carreteras del imperio fueron su mayor fortaleza y al final también su debilidad. Conectar significa ser vulnerable, porque lo que conecta también puede ser invadido. Hay una pregunta que nadie ha respondido. ¿Por qué un niño dormido? Los romanos tenían dioses para todo, dioses de guerra, de comercio, de agricultura, del hogar. Tenían rituales específicos para cada aspecto de la vida, pero el Cupido dormido no representa ninguna función práctica. Es algo más difícil de nombrar. La fragilidad, la inocencia, el amor en su forma más pura, vulnerable, inconsciente e indefenso. Y lo colocaban en sus casas, en las tumbas de sus hijos, como si dijeran: esto es lo que vale la pena proteger, no el poder, no la gloria, no las conquistas, un niño dormido. Y es que las calzadas, la red de transporte en su conjunto, fue absolutamente crucial para el mantenimiento de Roma. Permitía proyectar el poder, mover ejércitos, administrar el derecho, pero también permitía algo más profundo: mantener unido al imperio, mantener unido. ¿Y no es eso al final lo que intentamos todos? Mantener unidas a las familias, mantener unidas a las ciudades, mantener unida la civilización. Construimos carreteras, puentes, sistemas de comunicación, no para conquistar, sino para no perderlo. Y cuando todo colapsa, cuando el imperio cae, cuando las ciudades son abandonadas, cuando las familias desaparecen, lo que queda son estos objetos: un niño de mármol durmiendo sobre una piel de león, un conducto de libación esperando vino que nunca llegará, una calzada cubierta de tierra, olvidada, pero aún trazando la ruta. Y es que Alexandra Page tiene razón: no descubrimos el pasado, solo lo despertamos. Y cuando lo hacemos, nos mira, no con respuestas, con preguntas. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué vale la pena proteger? ¿Qué quedará de nosotros en 2000 años? El Cupido de Pula sigue durmiendo, pero ya no está solo. Ahora lo acompañan millones de visitantes, arqueólogos, estudiantes, turistas que lo fotografiarán sin comprender del todo qué están mirando. Y es que no están mirando una estatua, sino un espejo. Si ha llegado hasta aquí y le ha gustado el contenido, recuerde que tiene absoluta libertad para decidir si desea dar me gusta y suscribirse.